en un rincón de Guadalajara, un 23 de abril del año 2005, nació un niño llamado Héctor Alejandro Gómez Dávila. Nadie lo sabía entonces, pero ese niño crecería con una mirada distinta, una que buscaba historias entre las sombras, en los sueños, en lo que otros apenas podían imaginar. Desde pequeño, Héctor estuvo rodeado de arte. No era raro verlo fascinado por las páginas de un cómic, el silencio de un teatro o el misterio de una película, pero fue la literatura, con sus relatos oscuros, mundos imposibles y emociones profundas, la que terminó por encender su voz, una voz que con los años tomaría el nombre de Mr. Hobbs. En la escuela primaria ya escribía sobre lo que sentía y observaba, miedos, pasiones, ideas vivas. En la secundaria, un concurso de cuento le dio alas. Y en la preparatoria, enfrentando una pandemia global y los primeros trazos de la vida adulta, encontró nuevos paisajes para escribir más complejos, más honestos, más suyos. Ha estudiado teatro, robótica y cine. Ha escrito cuentos que viven en la antología y publicó un libro propio, Relatos de una fantasía llamada Realidad. Una obra que entrelaza nuevos mundos donde la línea entre lo real y lo fantástico se disuelve como niebla. Mr. Hobbs escribe desde lo profundo, nos habla con la voz de quienes dudan, sueñan, crean y se levantan. Su estilo se alimenta de terror, el suspenso y la fantasía, y sus referencias son C.S. Lewis, L.R. Stan, Mary Shelley, Stan Lee y Juan Rulfo. Resuenan en cada relato. Hoy lo celebramos no solo como autor, sino como alguien que convirtió su imaginación en un puente hacia los demás. Porque en cada historia que escribe se escucha el eco de un niño que soñaba y que jamás dejó de hacerlo. Y así, entre relatos que desafían la lógica y emociones que laten entre las líneas. Llegamos al corazón de este encuentro, celebrar la voz que ha sabido convertir la fantasía en una ventana hacia lo más real. Gracias por acompañarnos en este espacio tan icónico de las nuevas expresiones y apoyar el surgimiento de nuevos autores. Ahora, en el mismo asombro con el que se abre un libro por primera vez. Escuchemos al creador de estas historias. Los dejo con el autor de estos relatos de una fantasía llamada realidad. Los dejo con Mr. Hobbs. Antes que nada, me gustaría dar gracias a todos por asistir esta tardecita, esta noche, a la editorial de Dalca también por brindarme el espacio y a Larva también por prestárnoslo. Pues muy buena presentación, la verdad, me gustó mucho. Y sí, es que este libro parte desde que soy un niño, desde que me contaban historias, mis papás, mis familiares, me contaban muchos cuentos, leyendas para asustarme de repente, para entretenerme, para que me hiciera berrinches o algo así. Y siempre tuve cierta afición por el terror, porque me asustaba, me daba miedo. Me daba miedo que de repente un día la Llorona llegara por mí. Me daba miedo que de repente un día llegaran zombies y yo no supiera qué hacer. Hasta el día de hoy tengo planes de contingencia. Siempre tuve muy presente el miedo fantasioso y el miedo real. Y aunque yo siempre era de que temblaba, me asustaba con películas, cuentos, series de tele, lo que sea,
mí me gustaba verlo y leerlo, porque era algo muy interesante, era algo que me hacía cuestionarme, ¿realmente existen estas cosas? ¿Realmente hay posibilidad de que existan alienígenas en algún lugar del universo? ¿Realmente existen fantasmas que nos visitan de otros lados, otras dimensiones? Y si sí, ¿cuál es la explicación? ¿Qué hacen aquí? Cada quien tiene su historia también, supongo, no todos los fantasmas son iguales. Entonces, eso y otras cosas más, porque también siempre he tenido afición por superhéroes, por temas románticos, por todo. Todo eso siempre me ha acompañado. De hecho, lo que me cuentan mis padres, dicen que mi primer cuento era uno sobre el perro de Batman capturando al Guasón. Lo leí, pues sí, son como una página, algo así, muy, pues lo tenía como 4 años cuando lo escribí. Y a partir de ahí, no recuerdo muy bien cómo es que se ha desarrollado mi gusto por la literatura, pero siguiendo lo que había mencionado en la presentación, un nombre que sí puedo decir que fue muy importante fue el de C.S. Lewis, porque a mí me gusta mucho, de niño me encantaban las películas de Narnia. Siempre me encantaron, en especial la primera película, y al enterarme de que había libros, yo dije, quiero saber qué pasa después. ¿Cómo es posible que sacaran 3 películas nada más de 6 libros? Entonces me puse a leerlos y me encantaron. Se me abrió un mundo nuevo, algo, eran dirigidos a niños, pero de repente tenían temas más, un poco más serios, más crudos, tocaban temas de guerra, temas sobre el crecimiento, del paso de la adolescencia a ser adultos, de la niñez a empezar a ser alguien, pues, justamente crecer a la adultez. Y eso me encantó, y también toda la mitología que le rodeaba, justamente que hubiera monstruos, brujas, guerreros diferentes, reinos extravagantes, animales que hablaban, todo eso me encantó. Y me leí los 6 libros de corrida, casi. Fue algo impactante para mí. Y sí puedo decir que desde ese momento, desde que leí los relatos de los hermanos Pérez y tratando de escribir a la Bruja Blanca, ahí supe que esto era algo que me gustaba y que me encantaba y quería explorarlo. Desde ese momento empecé a explorar justamente más relatos de terror en internet, en libros de cuentos, ya sea como independientes o recopilados de varios de un solo autor. Siempre seguí por esa línea. Y con el pasar del tiempo y al agarrar más experiencia, al agarrar más callos, se puede decir, y al ir desarrollando mi pluma, es que empecé a escribir más cuentos y más cuentos, ahora plasmando lo que yo sintiera. Plasmaba mis miedos, plasmaba mis sentires, mis pensares, cosas que se me hacían interesantes y que yo decía, tengo que investigar de esto, está muy raro, esto está muy extraño, esto da miedo. Lo investigaba y de repente decía, está muy bien para un cuento chiquito, pero está perfecto para un cuento. Eso fue haciendo que poco a poco empecé a hacer cuentos pequeños que no publicaba, que estaba todavía muy niño. Y seguí todavía leyendo autores, leyendo más. Justamente me encontré con Juan Rulfo, con Pedro Páramo, que también ese libro me encantó. Todos lo ven como un drama raro, yo lo veo como terror, sinceramente. Es terror 100%. Otros autores, Herbert Stein, con sus relatos de escalofríos, sus series, sus películas, también fue un parteaguas de eso, porque me permitió ver que el miedo no solamente se puede quedar en unos cuantos monstruos o en fantasmas, sino que a veces puede ser algo más real o variado, casas embrujadas, asesinos. Eso me encantó. También seguir por el rumbo de los cómics, aunque eso pues creo que es algo muy aparte todavía, porque no se relaciona tanto con los temas que toca el libro, que en este caso es el horror, la fantasía oscura y el terror. Los 9 relatos que tengo aquí escritos son, probablemente los empecé a escribir por ahí del 2021, varios de ellos, y ya fue cuando, en el momento que dije, quiero publicar un libro, que revisé todo mi recopilado de cuentos que tenía y empecé a seleccionarlos. Seleccioné unos y también dije, voy a escribir unos nuevos. O voy a esperar a ver qué se me ocurre para escribir también unos nuevos eventualmente. Entonces ya fue que decidí juntar estos 9 cuentos que los une la fantasía, el horror, el terror y el miedo. Pero que en sí no tienen ninguna relación, todos tienen diferentes
¿Es el miedo lo central? Sí, pero es diferente. Unos pueden hacer cosas más reales, muy palpables, incluso diría que cosas que le han pasado a gente que conocemos, y otras son cosas muy distantes, hasta donde sabemos, como pueden ser espíritus, o pueden ser demonios, ese tipo de cosas, que aún así, creo yo, estamos muy familiarizados como mexicanos especialmente. Tenemos muy presentes leyendas, mitologías de diferentes religiones, de diferentes creencias, justamente lo que les decía, el chupacabras, la llorona, el charro negro, la nahuala, son criaturas de la mitología mexicana que están muy presentes en nosotros y que no se van a mover de ahí, siempre seguirán. Entonces yo quise también tomar parte de eso, el que, vaya el nombre, relatos es una fantasía llamada realidad, porque a veces la gente cuenta una leyenda, una anécdota de que se le apareció una bruja en el cerro, de que se encontró con el diablo en algún lugar, o simplemente algo más terrenal, como que ligó con una muchacha en una fiesta y nadie le cree. Son historias que están ahí, que todos hemos oído, pero que nosotros no sabemos si creer o no, porque es como, es muy fantasioso. No creo que esto sea real, pero siempre hay algo que nos hace pensar, ¿y si sí lo es? O sea, ¿qué está? Exacto, la ñañara de decir, ¿y si sí es verdad esto que me está contando este tipo? ¿Y si sí existen los fantasmas? ¿Y si sí vio a su abuelita fantasma en su casa? Es por eso que quise tomar ese nombre, porque son cuentos que, pues de primeras así, a cualquiera les sonarían muy fantasiosos, casi imposibles, pero que si los analizan un poco más a fondo, puede que a cualquiera le hayan pasado, o que incluso ya estén pasando. Porque es otra cosa que quería tocar. En estos cuentos tomé varios temas. Uno de ellos, por ejemplo, es las distopías. Sociedades corrompidas, corruptas, que están cerca de caer por sí mismas, que es algo que me ha gustado mucho últimamente, también esos temas. Y yo también quise moverlo más hacia el horror, porque esos temas, los cuentos que he leído, libros que tocan el tema de distopías, siempre se van hacia la crítica social, hacia el drama, pero es muy raro cuando se van al terror, porque, a ver, por lo menos desde mi punto de vista, si viviera en una sociedad corrompida que ya está a punto de desmoronarse, yo sí tendría miedo, estaría asustadísimo en cualquier momento, todo el rato estaría asustado. Me toco otros temas, por ejemplo, unos más fantasiosos, como fantasmas, apariciones, demonios, u otros también un poco más realistas, como lo es en el cuento de Como el viento, que es el deseo de lograr algo en la vida. Creo que ese es un miedo que todos tenemos muy, pero muy presente desde siempre, y de repente pensamos, ¿qué va a ser de mí en mi futuro? Al terminar mis estudios, al terminar la escuela, al terminar de este proyecto, ¿qué va a seguir? Y luego siento que en la sociedad donde vivimos siempre hemos tenido muy presente el hay que llegar a ser exitoso, pero siempre es un tipo de éxito, siempre es un solo plan de vida, así como no te puedes seguir de este plan y si lo haces, eres un rico. Ese miedo también lo quise plasmar, creo que es el cuento que más se sale de la raya del horror, pero que siempre mantiene ese miedo de el futuro, de no lograr lo que uno quiere, sus proyectos de vida. Y es otro tipo de miedo que a mi consideración lo han tocado otros autores, pero es raro que lo mezclen justamente ya más en forma con el terror. Otros cuentos que tengo aquí incluso son nuevamente cosas más que están sucediendo en este momento, como el cambio climático, porque digo, veo noticias y siempre hay temas de ese tipo y da mucho miedo de que se les... Es curioso, fíjate, que ahorita que lo estás diciendo, de pronto hay situaciones, bueno, en tus relatos, hay situaciones en donde nosotros normalizamos ciertas cosas, pero cuando ya empezamos a observar, la neta sí da miedo, o sea, sí es como para preocuparnos y alertarnos, que eso es algo que yo le salgo ahora sí que al tema de terror. ¿Por qué? O al miedo. Las personas que leen, que escriben, muchas de las personas que estamos aquí, pues
pues nos ha de parecer quizá en algún momento de nuestra vida que, pues qué horror leer terror o por qué lo hacen o por qué ven novelas, leen novelas o ven películas de terror. Pero fíjate, Héctor, algo que yo he descubierto con los escritores, tanto como cineastas que realizan obras de terror, de horror, es que nos ponen alerta y algunas cosas, por ejemplo, que los seres humanos día a día estamos viviendo, nos debería de dar horror. Por ejemplo, el clima, ¿sí? ¿A dónde vamos a parar? Entonces, cuando ya nosotros, en uno de los relatos que aquí Mr. Hope, bueno, Héctor, nos está contando, de verdad, si lo observamos, pues sí, la neta sí nos debería de dar miedo. ¿Por qué? Porque lo vemos tan normal, pero debería de preocuparnos. Y eso a mí me llama mucho la atención, ustedes que desarrollan y que tienen esa pluma para podernos relatar, pero para podernos sobre todo cómo observar algo que lo naturalizamos tan fácil, porque muchos de tus relatos tienen mucho que ver con nuestra actitud como humanos. Y aquí es lo que vamos a encontrar. O sea que normalmente pues nos levantamos a cierta hora, hacemos una vida cotidiana, no nos observamos y aquí en este tipo de relatos vamos a observarnos en algunos cuentos, se los juro que nos vamos a observar. Entonces a mí me sorprende las personas que escriben como tú, ¿qué se necesita? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Cómo le haces la neta? O sea, para poder desarrollar un momento donde si a lo mejor lo leo así de rápido, a lo mejor no lo observo, pero hay cuentos que me reflejan y me ayudan. Soy yo. Yo quisiera que nos contestaran eso. Sí, bueno, ¿de dónde tiene que hablar cuento? Bueno, depende del cuento, primeramente. Sí, claro. Pero siempre considero que ha partido de mis propios miedos. Estos en específico. Como he dicho, son cuentos que llevo escribiendo desde hace ya años, algunos ya los tenía ahí escritos borradores. Y justamente esos son reflejos de los miedos que yo tenía en esos momentos de mi vida. O preocupaciones, o curiosidades de qué es lo que pasa. Justamente es algo que me gusta mucho de este libro porque es como una pequeña línea de tiempo de una parte de mi vida, la más reciente parte de mi vida. Y la forma en la que yo pude expresar esos miedos de una forma que la gente pudiera leerlos y saber qué es lo que pasaba conmigo, sin que yo se los contara directamente. Es algo me parece interesante, sí. Ahora, cómo es que decido llevar esos miedos ya a un cuento más en forma, es que no puedo decirles alguna forma en sí, siempre es algo que usualmente me llega así de la ganada. De repente estoy en el camión y me llega la idea y rápido tengo que anotarla. Entonces, si yo me mochila saco un lápiz con mi teléfono y cuidándome. Me ha pasado veces que estoy ya por dormirme y de repente me llega la idea y me levanto y busco un lápiz, una pluma para escribir esa cosa porque no quiero que se me vaya al siguiente día. Entonces, o a veces incluso consumiendo otras artes. Si estoy leyendo otro cuento de terror y de repente me llega una idea que digo esto puede funcionar para otra cosa, la guardo. Si estoy viendo una película y digo esto puede funcionar perfecto, lo guardo. Si estoy oyendo música, igualmente digo, oye, esto me transmite alguna emoción, algún sentimiento que me agrada, lo guardo y voy construyendo poco a poco la estructura en mi mente. Y ya no es hasta que le escribo, que personalmente los primeros borradores siempre son no muy buenos. Están sin pies ni cabeza, no tienen una coherencia narrativa, están muy a la deriva, pero es ahí cuando yo empiezo a darle la estructura. Pero sí, la verdad es que no sabré decirte de dónde parte más que de mis propios miedos y preocupaciones. Pues es muy interesante. Sé que aquí hay muchos conocidos, familia de Héctor, y me imagino compañeros también, porque veo muchos jóvenes, pero a mí una de las cosas que me atrae mucho es la portada. Digo, la portada, ¿tú la hiciste? ¿La hizo alguna persona, amigo? Fue una amiga, lamentablemente no pudo venir hoy, pero si la quieren seguir en
Facebook está como Rabbit, así me encuentran, hace dibujitos muy, muy chidos. No de terror, de hecho ya me comentó al inicio de que, oye, yo no suelo hacer dibujos de terror, usualmente hago como algo más tipo anime o más cómico. Pero yo le dije, no, que me gustan tus dibujos, me gustaría que tú lo hicieras. Ahora, ¿qué es lo que representa la portada? Pues por ejemplo, como pueden ver, ahí tiene 9 estrellitas, cada estrellita representa un cuento diferente. Y la figura femenina que está en medio, la tomé de uno de los cuentos. El cuento, sí, la silueta. La tomé del cuento de la osamenta. Bueno, sin dar mucho spoiler, habla sobre apariciones. Entonces, la aparición es la muerte. Y siento justamente que la muerte es un tema que está muy presente en los cuentos. Por lo menos, no, creo que en todos, sí, está muy, muy marcado ese tema. Y pues ahí como en ese cuento se materializa un poco más, se sumerge más en el tema de la muerte, de las pérdidas, es que quise darle forma al personaje y que formara parte de la portada. Como la figura principal del cuento, no sé si diría como el cuento ancla por decirlo, pero sí como el que engloba de mejor manera todo lo que representa el libro. Me recuerdo que pues también tenía muchas dudas porque dije, ¿puedo explicar esto de una presentación? Ya veo que sí, sí pude. Es eso. Ok. Y por ejemplo, sí se alcanza a escuchar, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo quisiera que nos comentaras al público qué tan importante o qué tan recomendable es que un niño de, no sé, aquí tenemos muchos niños, es cierto, no, tenemos 2, pero ¿a qué edades? Si tú nos pudieras decir que yo recomiendo que lean algo de miedo, obviamente a su nivel, pues claro que sí, pero ¿a qué edades nos puedes recomendar y por qué no lo recomendarías? Pues yo considero que es algo que depende mucho del niño. Si el niño desarrolla un gusto desde muy pequeño por el terror, pues desde ese momento debería haber terror. O sea, estamos viendo que entonces al niño se le notaría que le llama le llama la atención el miedo, leerlo, verlo. El niño lo demostraría. Sí, yo considero que es algo que se forma de la misma persona. Incluso, sí, la gente de los alrededores puede influenciar en eso. En mi caso, pues fue ver mis hermanos, mis papás, muchos conocidos que me contaban historias de terror y me gustaban. Ahora, si no me hubiera gustado ese mundo, probablemente yo me hubiera retirado, no hubiera querido investigar más, pero como me gustó mucho todo ese mundo, es que yo quise investigar más, leer más relatos. Obviamente a mi edad compraba cuentos para niños, libros para niños. R.L. Stein principalmente escribe cuentos como dirigidos para adolescentes, para niños, de terror. Pero sí considero que depende mucho de la persona. Si no te gusta el terror, puedes tratar de leerlo en algún momento, sí, pero más bien diría que lean lo que les gusta. Si les gusta el romance, váyanse por ese rumbo. Si les gusta la acción, los cómics, váyanse por ese rumbo. Si les gusta más el drama, váyanse por ahí. Cada quien va a encontrar su propio estilo, es lo que yo pienso. Ok, entonces en esta antología de tus 9 historias vamos a encontrar, nos vamos a divertir, nos vamos a asustar con nosotros mismos, créanme que nos vamos a asustar porque vamos a ver un reflejo de los seres humanos, aunque naturalizamos ciertos detalles. Y sobre todo, algo que me llamó mucho la atención, que normalmente nosotros creemos que como son cuentos de miedo, como son cuentos de terror, de horror, solo pasa en alguna alucinación. Pero se van a sorprender porque aquí en estos relatos van a encontrar muchos familiares que se van a aparecer aquí estos personajes. Y eso es algo que yo rescato de tu antología, a pesar de que es una antología con historias cortas. Y a mí me gustaría, Héctor, que nos contaras de verdad un cuento, pues para ahora sí que emocionarnos, ¿no? O
Quieren que lo compren. Aparte. Está bien. ¿Puedo hablarles de alguno? Creo que justamente el cuento de los Osamenta es el que mejor engloba de lo que tratan todos los cuentos o lo que giran en torno. Este cuento sigue a una chica de nombre desconocido que un día estando en el campo se encuentra con la muerte. Entonces ella enseguida sabe que la muerte viene por ella. Y ella, pues creo que como todos, lo primero que hace es correr. Tratar de esconderse de ella y de lo que ve de la muerte, porque la muerte se le presenta como un espectro que pareciera que se presentó a propósito de esta forma para causarle miedo, porque se aparece con un carruaje con muertos adentro. Entonces es como que incluso aquí la muerte tiene un sentido del humor muy raro y un encanto teatral para parecerse a la gente. Y la chica principal pues huye despavorida, trata de protegerse, incluso piensa en qué hacer, de qué hago, cómo escapo de aquí, me defiendo con algo, consigo un arma le va a hacer daño a la muerte, es un fantasma, es un monstruo, la puedo acuchillar, le puedo disparar, le puedo hacer algo. Es un cuento muy corto, son 2 páginas de hecho, pero también eso es lo que me encanta de este cuento. Es muy rápido, todo pasa muy rápido, muy enseguida, no te deja descansar en ningún momento. Siempre es ella corriendo y la muerte detrás de ella. Ella casi no voltea, no lo hace, pero sabe que la muerte va por ella. Y pues nuevamente repito, este cuento creo que es el que engloba mejor el tema de los cuentos por el tema de la muerte. Está muy presente en todos los cuentos la muerte. Ya sea, no de una forma tan, como decirlo, que se manifieste tan en físico como en el de los Osamenta, pero siempre está presente ahí, ya sea la muerte de una sociedad, la muerte de una persona, un ser querido, la muerte de una relación, la muerte de un planeta entero, regresando a lo del tema de cambio climático, la muerte de uno mismo, no literalmente hablando, sino en cuanto a lo emocional. O sea, hay momentos, yo creo, en los que todos nos sentimos muertos por dentro, en los que estamos como existiendo a la deriva, simplemente repitiendo y repitiendo y repitiendo. Es una forma de estar muerto, considero yo. Y también eso aparece ahí. Nuevamente, regresando a los Osamenta, este cuento, la muerte se manifiesta de una forma más física, literal, persiguiendo a la chica por la que fue. Pero, no sé, es algo que me gusta mucho. Incluso también eso, las apariciones fantasmales, lo paranormal, en este caso es la muerte representada en vida, es algo que me gusta mucho y que aparece en varios de los cuentos. Aparece algo o alguien que sigue a los protagonistas, ya sea de forma muy literal o muy figurativa, como un recuerdo, un deseo o un miedo. Siempre está presente la muerte y una especie de espectro fantasmal que los atormenta en cada cuento, o un peligro, por así decirlo. Por ejemplo, a ti, después de esta obra publicada, ¿qué sigue? ¿Vas a seguir escribiendo terror o no? ¿La misma línea o sí harías un cambio? Pues personalmente yo escribo siempre lo que se me ocurre. No pienso mucho en el género, no pienso como en seguir una línea o algo así, porque yo la verdad es que consumo de todo. Me gusta la ciencia ficción, creo que lo que he consumido más recientemente, la ciencia ficción, los cómics justamente, superhéroes, acción, me gusta el romance, las cosas más tristes, los dramas, el terror, el horror. No pienso mucho en un género, y a la hora de escribir, pues escribo lo que se me ocurra. Ahora, en cuanto a publicaciones futuras, pues tengo algunos borradores y unos muy buenos, unos decentes,
que quiero seguir desarrollando. No podría decirles como cuál sería el siguiente, porque siento que podría decir cosas que eventualmente borraría o modificaría del relato final, y otra porque aún no tengo muy en claro qué sería lo que seguiría. Probablemente sería otra vez de terror, algo de ciencia ficción, algo un poco más romántico. Es algo que yo considero que conforme se vayan desarrollando los borradores, ellos mismos me lo dirán. Que ya me dirán, bueno, ya estoy listo o ya estoy en etapas finales de corrección para ya dar el siguiente paso que será la publicación. Bueno, yo te he visto en TikTok y sí, efectivamente, ahora sí que tu línea en ese programa es hablar de cómics, porque me imagino que eso es pues lo que llegó a tus manos desde muy pequeño o eso fue después. No, sí, desde niño siempre he tenido muy presente a los superhéroes. Okay. Pues yo crecí con Spider-Man, Batman, Iron Man, algunos menos conocidos como Ghost Rider. Siempre me gustaron esos, y más por mi familia, mis hermanos, mis papás, que de repente me compraban que los juguetes, me llevaban al cine a ver las películas, y pues eventualmente eso me llevó a los cómics. Y eso me abrió todavía más el mundo, porque no me limitaba nada más a 5 películas, 6 películas, ya era como un mundo entero, ya un multiverso después de eso, y me gustaba explorar eso. E incluso me encantó que los cómics no siguen nada más una línea de un tipo. No sé, por ejemplo tenemos el cómic de Killing Joke de Batman, en el que se va un poco más al suspenso, al thriller del guasón persiguiendo a varias personas y torturándolas. Tenemos unos un tanto más cómicos como Deadpool, por ejemplo, ¿sí? Unos un poco más serios y introspectivos, más en crítica social, como V de Venganza. Entonces eso también me agradó mucho, y también por eso escalo mucho de ellos en redes sociales, porque es algo que también me apasiona mucho. ¿Y tu obra la recomiendas para niños o de qué edad más? Así dinos la verdad, yo sé, pero no sé, tú dinos. ¿Qué la recomendarías? Porque yo quiero platicar una anécdota que sucedió en las ferias donde hemos estado presentando terror. Nosotros como editorial aparecemos en la UNAM cada año, en la FUL de Guadalajara, y pues ahí nos reconocen luego cuando llegamos a la feria como si nosotros tuviéramos una línea de puro terror. Ahora que nos llevemos a Mr. Pop, bueno, su obra, no sé si nos lo podamos llevar, pero nos vamos a llevar su obra. Sabemos que van a llegar varios lectores de la UNAM, porque año con año, ya tenemos 105 años, año con año, lo primero que nos buscan es terror. Y curiosamente, o sea, nosotros publicamos de todo, o sea, puede ser poesía, novela, libros para niños, pero en esta ocasión, a lo que voy es que la UNAM tiene algo muy interesante. Creen que nosotros nada más promocionamos escritores de terror. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo la verdad sí soy muy delicada en ese aspecto, por eso yo sí quiero que nos respondas. ¿A qué edades sí podría leer o llegar a manos de personas? ¿Sí? ¿Qué edades si son menores? Porque nos han llegado niños que por la portada, por ejemplo, esta portada, si ustedes la ven, pues lo primero que yo puedo pensar, pues que son leyendas a lo mejor para niños. Yo, ¿sí? Pero creo que un niño sí le llamaría la atención su portada. Yo sí quiero que nos digas, ¿tú se lo recomendarías a un niño, así que lo tuviera en la mano, un niño de 8 años? Aún sabiendo sabiendo ahorita como nos dices tú, que hay niños que desde muy pequeños dicen, a mí me gusta leer o ver películas de terror. ¿Tú lo harías? O sea, no sé. Creo que depende mucho, primero, del niño, que de repente he conocido niños que ya desde pequeños ya ven cosas ya muy fuertes que yo considero. Sí. O también, creo que depende del cuento, porque unos cuentos sí considero que un niño de 8 años podría leerlos fácilmente, incluso más pequeño, pero en general hay unos
unos cuantos cuentos que sí tocan temas un poco más para adultos, un poco más grotescos, o sea, ya sea, pues no sé, temas un poco más de sexualidad, temas más de asesinatos. Entonces yo diría que más bien... Con el cuidado de un adulto, posiblemente adulción, ¿no? Sí, diría adolescentes. Tal vez de 12 años en adelante. Yo creo que ahí ya podría ser una buena barrera. Una buena, ok. Entonces, para adolescentes, adelante, o sea, se lo pueden... O sea, eso lo leen en un viaje de un camión, ¿no? Si van a Tlajomulco, se lo pueden leer dos veces. Ya, si se lo quieren aprender, pues de regreso. Pero sí, es rápido de leer. Lo que sí es que van a conectar